miércoles a todos. En el día de hoy vamos a estar trabajando con el Thunderbird. ¿Por qué con el Thunderbird? Porque realmente no tengo más nada que hacer. El lead del Cobra que me llegó no se lo voy a poner todavía porque no he terminado de verificarle unas cosas y no quiero guayarlo antes de tiempo. Por lo tanto, no vamos a instalar el lead todavía, que me llegó. Por si acaso no lo había visto anteriormente. Creo que. So, hoy, si los pájaros me dejaran hablar, vamos a estar poniéndole las bandas blancas a las gomas del Thunderbird. Que están aquí. Son marca Treadwear. Y honestamente creo que van a quedar muy bien. El protocolo para preparar las gomas, para pegar las bandas blancas es lo mismo que cuando pegas las letras. Tienes que limpiar las gomas, bien brutal, quitarle todo el almorón y la grasa vieja de las gomas. Y una vez estén preparadas ya limpias, que tú puedas pasar un paño blanco y salga clean, pues entonces se elige un poco para bajar la superficie para que cuando uno vaya a pegar las gomas, esta goma de la banda blanca pegue mejor. Y como dicen las instrucciones, lo más importante es la preparación. Una vez la preparación está bien, pues ponemos la banda blanca. So, nada, vamos a ver cuánto me tardo haciendo esto hoy. Pero pues, vamos a ver. Bueno, me tardé un montón de horas y ya es de noche. Pero ya terminé. Como pueden ver, yo creo que quedaron súper bien. Se ven súper, mano. Ya saben, Treadwear. Yo voy a poner un link de la compañía, del link del website, donde pueden comprar las bandas blancas o las letras para la goma.
No, trabajan brutales, de verdad. Llegaron súper rápida, buena calidad, pegaron de lo más bien. Y yo creo que se de lo más bien. El Thunderbird es uno de los pocos carros del 2000. Yo considero que es el único carro en los últimos años que si tú le pones bandas blancas se ve bien. Pero nada, me dejan saber qué piensan del carro. Yo creo que se ve súper, mano. De verdad, se ve bien cute. Pero nada, espero que hayan aprendido algo en el día de hoy. Cuídense y hasta la próxima.